Movimiento estudiantil de 1968. Fue un movimiento social surgido en 1968, del que participaron estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, IPN, de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y de otras instituciones educativas mexicanas. Este movimiento se conformó en la Ciudad de México como respuesta a una serie de agresiones que unos días antes había sufrido un grupo de estudiantes por parte de granaderos. A raíz de este hecho, los grupos estudiantiles se dirigieron el 26 de julio de 1968 a la Plaza de Constitución para protestar, pero antes de llegar, la policía los reprimió y dejó un saldo de cientos de heridos. Un día más tarde, los estudiantes volvieron a salir a las calles y tomaron la UNAM, mientras los enfrentamientos con la policía seguían creciendo al tiempo que se sumaban nuevas escuelas. Como los granaderos no lograron su objetivo de reducir las movilizaciones, el gobierno convocó al ejército, que atacó las instalaciones del UNAM el 30 de julio. Durante 2 meses, los estudiantes se opusieron al presidente Gustavo Díaz Ordaz, al autoritarismo y a la violencia de los cuerpos represivos. El 2 de octubre, esta situación llegó a su fin, cuando los militares abrieron fuego en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, donde se habían concentrado estudiantes y periodistas. La explicación que se suele dar del hecho es que desde un helicóptero se arrojaron bengalas y de inmediato comenzó un tiroteo. Se ha sugerido que las bengalas fueron arrojadas para confundir a los militares que rodeaban la plaza y hacerles creer que estaban siendo agredidos por los estudiantes. En cualquier caso, las fuerzas militares apuntaron contra los manifestantes de la plaza. Algunas de las principales causas del movimiento estudiantil del 68 fueron enfrentamientos estudiantiles y represión oficial. El 22 de julio de 1968, los estudiantes del IPN y la preparatoria Isaac, los granaderos intervinieron en el enfrentamiento e hirieron a varios estudiantes. 2. La desigualdad y falta de representación. El crecimiento económico que atravesaba el país en aquella década no se tradujo en la distribución equitativa de la riqueza. Contexto internacional. En otras partes del mundo, los estudiantes encabezaban movilizaciones que tenían diversos objetivos. Lo ocurrido en México fue un ejemplo más de jóvenes que buscaban un protagonismo en las transformaciones que consideraban necesarias para su sociedad. Algunos de los jóvenes que lideraron el movimiento estudiantil del 68 fueron Raúl Álvarez Garín, que en 1968 tenía 27 años y estudiaba en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Pablo Gómez Álvarez militaba desde los 17 años en la Juventud Comunista, que en 1968 tenía 21 años y era presidente de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Economía. Sócrates Campos Lemos era integrante de la Juventud Comunista, delegado de la Escuela Superior de Economía del IPN y tenía 22 años. Luis Cabeza de Vaca se lo describiría como uno de los más radicales dentro del movimiento. Tenía 25 años y era estudiante de la Escuela de Agricultura de Chilpancingo. Luego del repudio social que recibió el gobierno mexicano, como consecuencia de la masacre de Tlatelolco, el presidente Gustavo Díaz Ordaz se vio obligado a adoptar medidas